El tema que vamos a compartir hoy en esta preciosa mañana se llama el tabernáculo y mi posición en Cristo. ¿Cómo es, iglesia? El tabernáculo y mi posición en Cristo. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 12. Dice, y vamos a leer 12 y 13. Dice la palabra: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición nuestra antes de estar con Jesús. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Entonces fíjate que en lo que acabamos de leer, la Biblia nos muestra que el deseo de Dios es que nosotros que estábamos lejos estemos ahora como cerca por la sangre de Cristo. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero mira lo que dice la Biblia: acérquense a Dios, ¿y qué va a hacer Él? Y Él se acercará a ustedes. Cada vez que tú das un paso cerca de Dios, Él se acerca también a ti. Cada vez que tú das un paso lejos, también. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y hoy, si tú estás lejos de Dios, es porque así lo quieres. Y si estás cerca de Dios, es porque también así lo quieres. Estás tan cerca o tan lejos como tú quieres de Dios. Ahora, quiero que leamos este versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿Entrar en dónde, iglesia? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón como sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero dice la Biblia: acerquémonos con corazón sincero. Y nos está invitando Dios a acercarnos. Pero fíjate que en el versículo 19 dice que al lugar santísimo. ¿Cómo así que al lugar santísimo? Si supiéramos lo que realmente nos está diciendo ese versículo, entenderíamos qué tan cerca quiere Dios que nosotros estemos de Él. De hecho, para nosotros poder entender qué tan cerca Dios quiere que estemos de Él, tenemos que estudiar lo que dice la Biblia acerca del lugar santísimo, del tabernáculo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy para entender el tabernáculo, las divisiones de él y en dónde estoy yo con respecto a Dios. En la antigüedad, como ahorita mencionábamos, Dios mandó a diseñar esto que vemos ahí en las pantallas. Ahí usted lo ve. Este era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Esto fue una orden que Dios le dio a Moisés. Le dijo cómo lo tenía que construir, las medidas, los materiales, el diseño, todo. Dios se lo dijo en 40 días que estuvo Moisés en el monte con Dios.
Todo tenía un significado y el pueblo estaba afuera, habitaba fuera del tabernáculo. Ahora, yo quiero, utilizando este tabernáculo, que nosotros miremos 4 posiciones en las que una persona puede estar con respecto a Dios. Primero, una persona puede estar afuera, ¿cierto? En esta parte, afuera. ¿Qué significa estar afuera del tabernáculo? Significa estar fuera de Dios, alejado de Dios. La Biblia nos muestra que hay muchas personas que están así, están alejadas de Dios. Mira como lo dice Efesios 2:12. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, no sabíamos de las promesas de Dios, no teníamos esperanza y sin Dios en el mundo. Y así hay mucha gente hoy en día que está sin Cristo, alejado del pueblo de Dios, ajeno de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cómo lo describe Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿A quién le llama la Biblia gentiles? Aquellas personas que estaban lejos de Dios, fuera del tabernáculo. Mira cómo dice, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuántas personas andan en la vanidad de su mente, en sus razonamientos? Dudan de Dios, no creen en su palabra, porque dicen, no, eso es un libro más escrito por hombres, ¿cierto? Envanecidos en sus razonamientos, pensando que somos un mico mejorado. ¿Cuántos creen esa historia? Si alguno cree que viene del mico, que por favor levante la cola, por favor, para saber identificarlo. Entonces, pensando de que venimos de un accidente, que no somos más sino micos mejorados, y que nuestra historia es la casualidad y el tiempo. Pero la Biblia nos describe que hay gente que está así, fuera del tabernáculo, en la vanidad de su mente. Mire cómo lo dice versículo 18. Tienen el entendimiento como entenebrecido, porque cuando tú estás lejos de Dios, tu entendimiento está en tinieblas, no entiendes las cosas de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Y no es ignorancia de conocimiento, es ignorancia de la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce más de Condorito, de la novela, del cantante, que de Dios. No sabe nada de Dios, de lo que dice la Biblia, de lo que dice este manual. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo está una persona fuera del tabernáculo? Con un corazón endurecido, lleno de odio, lleno de rencor, de incredulidad. Versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, no tienen, una persona que está fuera de Dios no tiene sensibilidad espiritual, miente y no se siente mal, engaña a su esposa y no se siente mal, ve pornografía, no se siente mal, hace negocios deshonestos y antes se siente bien porque se siente vivo y se siente que es muy avispado. Entonces fíjate que lo que dice la Biblia es gente que perdió la sensibilidad espiritual, no son sensibles. Dice, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? A sus deseos. Viven para satisfacer sus deseos. Y mira, ¿hacia dónde puede llevar una persona a dejarse llevar por sus deseos? Tú empiezas con cosas que aparentemente son normales, teniendo sexo con una persona, viendo pornografía, que es lo normal para la sociedad. Pero cuando una persona se deja llevar por sus deseos, mire cómo termina, como este arquitecto que vimos en este día en nuestro país, violando y matando a una niña. Así lleva una persona cuando una persona se deja guiar por sus deseos.
Los deseos nunca se sacian y siempre son peores. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, fíjate la descripción que le da la Biblia a una persona que está lejos de Dios. Está sin esperanza, no conoce las promesas de Dios, está endurecido en su corazón, anda envanecido en su mente. Es una persona que pierde toda sensibilidad, no le importa si peca, no le ve malo a nada, se deja guiar por sus deseos y anda en impureza. Esa es una persona que anda fuera del tabernáculo, fuera de la presencia de Dios. Yo espero que nadie en este lugar esté así. Muchos de nosotros estuvimos así, ¿cierto? ¿Cuántos estuvimos así? Todos, yo creo. A no ser de que usted haya tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano y siempre haya abrazado la fe. Muchos de nosotros estuvimos así, perdidos en el pecado, alejados de Dios. Ahora, vamos al siguiente punto. Cuando una persona decide entonces entrar al tabernáculo, tiene que pasar ¿por qué? Por la puerta. Esa es la puerta, esta era la puerta del tabernáculo. ¿Qué es la puerta para nosotros? Dice la Biblia en Juan 10, versículo 9. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cuántos han entrado por esa puerta? Y si tú estás afuera, Jesucristo te dice hoy, yo soy la puerta. Y si tú entras por mí, serás salvo. Amén. Jesucristo es la puerta a Dios. Jesucristo es la puerta al Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Eso es tremendo, porque por eso es que el nombre de Jesús choca tanto cuando se habla en algunas esferas, porque Jesús dice, no hay otro camino, yo soy el camino. Y la gente dice, no, pero es que todas las religiones conducen a Dios, todos los caminos conducen a Roma, desde pronto a Roma, pero a Dios no. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí, yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Y no estamos hablando de religión, no estamos hablando de casa de paz, no estamos hablando de estas cuatro paredes, estamos hablando de Cristo. Él, que por Él entra por la puerta. Si tú estás alejado de Dios, si tú eres una persona que inclusive estando aquí estás alejado de Dios porque sabes cómo vives, estás endurecido, estás ajeno a la vida de Dios, estás viviendo para tus deseos, hoy Jesús te dice, tienes que entrar por mí, yo soy la puerta. Entonces, cuando una persona toma la decisión de entrar por aquí, lo primero que se va a encontrar, abramos ahí por favor la puerta, es esto. Esto es lo que había en el tabernáculo cuando uno entraba, o cuando las personas entraban. Lo primero que se encontraba era este utensilio, que era el altar de bronce, o también se le llamaba el altar del sacrificio. Pon la imagen que está delante, por favor. Aquí está. Resulta que en aquel entonces era necesario que los sacerdotes presentaran los sacrificios. Este corderito que hay allí. Las personas, para recibir el perdón de Dios, tenían que traer un cordero. Y el sacerdote en este altar lo sacrificaba, lo degollaba, ¿cierto? Y ese sacrificio se entregaba a Dios para que las personas fueran perdonadas. ¿Por qué se hacía esto? Porque en la Biblia nos muestra que todo esto lo estaba mostrando Dios como simbolismo de lo que iba a pasar más adelante. Después en la historia apareció alguien que dijo,
he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. ¿Y de quién estaba hablando ese Juan el Bautista? De Jesús. Y estaba hablando de que cuando las personas quieren entrar en una relación con Dios, ya no quieren estar lejos, necesitan un sacrificio, necesitan la sangre que los limpie, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, aquí es lo primero que entra una persona y ve el sacrificio. ¿Qué significa esto en la fe? Este es el segundo nivel. Primero, los que están afuera, lejos. Segundo, los que han decidido entrar por la puerta y han aceptado el sacrificio de Jesús. Cuando tú vienes a una iglesia o tú lees la Biblia o tú tienes un encuentro con Jesús y te das cuenta que tú necesitas perdón. ¿Cuántos creen que necesitamos perdón? Sí. Por eso Dios mandó un Salvador. No mandó un economista porque el problema de nosotros no era de dinero, ni mandó un profesor porque el problema de nosotros no era de educación. Él mandó un Salvador porque el problema de nosotros era de pecado, de perdón. Y Él viene Jesús, y cuando uno reconoce que está endurecido, que está viviendo por sus deseos, lee la Biblia, entonces uno toma la decisión de aceptar a Jesús, aceptar ese sacrificio y decirle: Señor, yo creo que tú eres el Cordero de Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados, yo te acepto como mi Salvador. Y ahí es donde tú te conviertes en un cristiano, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros ya pasamos por ahí o estamos ahí, y si hay una persona que no, hoy tiene la oportunidad de decirle: Señor, yo estoy cansado de estar lejos de tu presencia, yo quiero ser perdonado, y me encuentro con este altar que me dice que solo en ti yo encuentro perdón de pecados. Acepto tu sacrificio. En ese mismo patio, que la Biblia le llama a esto el atrio, antes de entrar a los dos lugares siguientes, allí en el patio se encuentra la fuente o el lavacro o la fuente de bronce, le llama la Biblia. Pongamos la imagen que está adelante. Este era un recipiente con agua. En ese tiempo no habían espejos. Entonces, por eso estaba hecho de bronce, porque la gente, las mujeres se miraban en utensilios de bronce, espejos de bronce. Y las personas, los sacerdotes que estaban allí, las personas que entraban ahí, necesitaban mirarse ahí, lavarse, para poder profundizar y entrar más profundo con Dios. Nosotros sabemos entonces que este primer nivel es cuando yo entro, reconozco a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, su sacrificio, y me lavo en la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Leamos en Hebreos 10, versículo 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y que hizo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es el segundo nivel. Muchas personas han llegado hasta ahí. Es decir, escúchenme, que hasta aquí estamos hablando de la posición en Cristo. Las personas que están fuera, que son personas alejadas de Dios, que viven en el pecado, que están en la vanidad de su mente, endurecidos, sin conocimiento y sin esperanza de Dios. Pero están los otros, que son los cristianos, los que han entrado por la puerta en Cristo, han aceptado el sacrificio de la cruz, han hecho una oración de fe y han recibido perdón de pecados y limpieza por la sangre de Jesucristo. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿vamos claros, sí o no? ¿Se entiende la vaina? Bueno. Ahora, hay muchas personas que se quedan ahí y se conforman a eso. Soy cristiano, tengo la Biblia, vengo a la iglesia los domingos, el Señor me perdonó y voy para el cielo y ya. Pero hay otras personas que deciden avanzar al próximo nivel, que es el lugar santo. El lugar santo es una carpa, está cerrada.
Para usted entrar en ese lugar santo, primero se tiene que lavar, ¿cierto? Nadie podía entrar. El sacerdote, que los sacerdotes que eran los que entraban aquí, no podían entrar si no se habían lavado, si no se habían limpiado primero en el lavacro, en la fuente, examinado que estuvieran bien limpios, porque Dios exigía limpieza para acercarse a Él, y todavía la exige, la limpieza que es por la sangre de Jesús. Fíjate que en los versículos que leímos al principio dice lo siguiente la Biblia, mire, Santiago 4:8, acérquense a Dios, ¿y Él qué? Pero ¿cómo dice que nos acercamos? Dice, límpiense en las manos, ojo, límpiense en las manos, y los de doble ánimo purifiquen ¿qué? O sea, dice la Biblia, sí, entre, pero no entre de cualquier manera. Usted tiene que entrar lavado las manos, que significa acción. Con las manos es que nosotros hacemos las cosas. Limpien sus acciones, su caminar, y limpien su corazón. Acérquense a mí, pero fíjate que Dios quiere que nos acerquemos, pero no de cualquier manera. Ahora, Él ha provisto la manera de limpiarnos. Volvamos a leer el versículo de 10:22. Dice, acerquémonos con corazón como sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Te fíjate que en estos versículos que nos habla de acercarnos a Dios, siempre habla de lavarnos, porque recuerden que para entrar al lugar santo yo tengo que lavarme en el altar de bronce, ¿cierto? En el lavacro, en el recipiente que está listo para eso. Ahora, cuando uno decide profundizar con Dios, ahora sí pongamos la imagen, eso. Cuando entras al lugar santo, dice la Biblia que habían tres elementos. Cada elemento tiene su significado. Estaba la mesa de los panes, que la ves allí a la mano derecha. Estaba el altar del incienso en la mitad. Y aquí estaba el candelabro. Tres elementos importantes. Ahora, miremos el primero. Ahora sí pasemos. Estaba la mesa de los panes. Allí los sacerdotes todos los días iban, pongamos la siguiente, ponían los panes y comían esos panes, se alimentaban con esos panes. Ese pan para nosotros los cristianos que han decidido pasar a este nivel son las personas que empiezan diariamente a alimentarse con la palabra, ¿cierto? La Biblia dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De la palabra que... Este es otro nivel, porque escúcheme, hay gente que son cristianos, que han recibido a Jesús, pero que no tienen un contacto con la palabra. No la buscan, no la conocen, no la leen, no la entienden. Es persona que está afuera, persona de patio. Pero cuando tú eres una persona del lugar santo, de este nivel, este tercer nivel, eres una persona que tienes contacto con la palabra, que te alimentas con la palabra todos los días y eres un discípulo de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Juan 8, versículo 31. Dice la Biblia, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en ¿qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis. ¿Pero a quién se lo había dicho? ¿A quién se lo dijo? A los que habían ¿qué? A los del patio, a los creyentes. Los creyentes son los del patio, que recibieron a Jesús y ya, hasta ahí les llegó la cosa, hasta ahí les llegó la gasolina. Esos son los creyentes. Pero aquí dice que Él a los creyentes les hace una invitación. ¿A qué? A que permanezcan en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Estar ahí. Y dice que cuando una persona permanece en la palabra, se convierte verdaderamente en ¿qué? Los discípulos son las personas del lugar santo. Personas de este nivel, no creyentes. Los creyentes están afuera. Los incrédulos están afuera del tabernáculo. Los creyentes están en el patio. Los discípulos están en el lugar santo.
Gente que permanece. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, y esos discípulos conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿A quiénes? A los discípulos. Los creyentes siguen allá, creyeron en Jesús, aman a Dios con un poco de ataduras. No conocen la palabra de verdad que los hace libres. Muy bien. No solamente en este nivel se tiene un contacto con la palabra diario, donde yo me alimento, mi pan diario. Usted sabe que el cuerpo necesita pan diario, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa si usted deja de comer? Se enferma, se debilita y se muere. Espiritualmente también. Si usted no se alimenta con esto todos los días, usted se enferma, se seca, se debilita y se muere. Ahora, no solamente estaba la mesa de los panes, ¿qué más había allí? Pongamos el siguiente, el altar del incienso. Todos los días los sacerdotes venían a este lugar y derramaban allí un incienso y lo quemaban. Era un incienso aromático y eso olía delicioso y lo ofrecían delante de Dios todos los días. Esto era sin falta, por las mañanas y por la tarde se ofrecía el incienso. Todos los días. Era un incienso especial, unas especies aromáticas que Dios mismo dijo que se tenían que ofrecer. Ahora, nosotros sabemos por la Biblia, en Apocalipsis 5, versículo 8, nos revela qué es el incienso y qué representa en la vida del cristiano. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? La oración. Entonces, ¿qué es un discípulo o un cristiano de tercer nivel o un cristiano del lugar santo? Es una persona, número 1, que tiene contacto con la Biblia todos los días, y segundo, es una persona que vive en oración todos los días. Oración y adoración. Oración y adoración. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero no ora, no tiene intimidad con Dios, no ora. Grandes estudios se han hecho en el mundo que la mayoría de los cristianos pasan, si mucho, 10 minutos en oración diaria. Eso no es oración. Se demora más usted cepillando los dientes al día que orando, porque no tiene tiempo, porque no sabe qué decir, porque no sabe qué hacer. Y no estamos hablando de rezar, de rezos que repetir, sino de oración. Y el incienso no solamente es oración, sino adoración. Entonces, un cristiano de este nivel, de esta parte del lugar santo, es una persona que tiene una comunión con la Biblia todos los días, que ora a Dios todos los días y que adora a Cristo. Adoración. Y siguiente, pongamos allí, que tiene el candelabro. Aquí está el candelabro. ¿Cuántas lamparitas vio usted ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era un candelabro de 7 candeleros, de 7 lámparas. La Biblia nos muestra en Apocalipsis 4, 5, ¿qué significa eso? Dice la Biblia: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían ¿qué? 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Leámoslo en Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora le suena raro 7 espíritus, pero realmente está hablando es del Espíritu Santo en toda su plenitud, ¿verdad? El 7 es un número de plenitud, de completa, y está hablando del Espíritu de Dios en su plenitud, como lo dice la Biblia en Isaías 11, versículo 2. Y rebosará en él
sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué representa para nosotros el candelabro? Un cristiano en este nivel del lugar santo, que lee la Biblia todos los días, que ora todos los días, intercede, que tiene adoración y que tiene comunión y relación con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y no tenemos los versículos allí, pero yo sé que usted lo ha leído, lo puede buscar, que la Biblia nos manda a andar en el Espíritu, la Biblia nos manda a orar en el Espíritu, la Biblia nos muestra de vivir en el Espíritu. La Biblia nos habla de pensar en las cosas del Espíritu. ¿Dice eso la Biblia o no? Bueno, estos cristianos que están aquí son personas que piensan en las cosas del Espíritu, que andan en el Espíritu, que buscan la comunión con el Espíritu Santo, que se llenan del Espíritu, que buscan. Recuerden que en el candelabro hay luz, hay fuego y hay aceite. El fuego, que es símbolo del Espíritu Santo, el aceite que se utilizaba para ungir, la unción del Espíritu Santo. Entonces, una persona de este nivel es una persona que lee, que ora y que tiene la unción y la luz del Espíritu Santo en su vida. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Está usted en ese nivel? ¿Sí o no? Entonces, hasta ahora, ojo, el que está afuera, ¿quién es el que está afuera? Sin Dios, endurecido, sin pactos, siguiendo sus deseos. Segundo, el que entra por la puerta y recibe el sacrificio y se lava en la sangre de Jesús y se convierte en un creyente, hasta ahí. Pero está el otro que avanza y llega al lugar santo, donde empieza a orar, tiene una vida devocional todos los días, oración, palabra y comunión con el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros seamos cristianos así. Ojalá, yo te digo, tu vida nunca sería la misma si estuvieras ahí, la mía tampoco. Cuando Dios dice que quiere que entremos al lugar santísimo, este es otro nivel. En ese lugar solamente podía entrar una vez al año para pedir el perdón por todo el pueblo, y allí se encontraba el símbolo máximo de la presencia de Dios, que era el arca del pacto o el cofre de la alianza. Ese era el arca, que tenía una tapa con 2 querubines simbolizando la presencia de Dios. Pone la imagen adelante. Y que tenía adentro 3 cosas, que eran las tablas de la ley de Moisés, una muestra del maná que Dios había dado en el desierto, y la vara de Aarón que había reverdecido, ¿cierto? Ahí estaban las leyes de Dios, la autoridad de Dios y la provisión de Dios. Ahí estaban derramadas en ese pacto. Ahora, cuando Dios dice que quiere que entremos al lugar santísimo, este es otro nivel. Este es un nivel donde la persona ha aceptado, ha cumplido con todo lo otro, ¿cierto? Ha aceptado el sacrificio de Jesús, se ha lavado en la sangre del Cordero, permanece en comunión con Dios y su palabra todos los días, ¿cierto? Adoración, oración. Fuera de eso, es una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo y que entra en este nivel donde vive siempre en la presencia de Dios. Vive en Dios, no que tiene encuentros con Dios o momentos con Dios. Es una persona que vive en la presencia de Dios. Te lo voy a mostrar según la Biblia en Primera de Reyes 17:1. Miremos esto. Este es Elías hablando. Mira lo que decía Elías. El profeta Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Quién era Acab? El rey. Y dice, dijo a Acab, o sea que ¿qué estaba haciendo él? Estaba hablando con el rey. No estaba orando, no estaba encerrado en un lugar extraño, estaba hablando con el rey. Mire que lo que le dice al rey. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No estuve, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir eso? Que él vivía en la presencia de Dios. Donde iba, estaba en la presencia de Dios. Estaba hablando con el rey.
y estaba en la presencia de Dios. Estaba en la casa y estaba en el trabajo, está en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escuche lo que está diciendo. Aquí no vuelve a llover hasta que yo diga. Qué tremendo eso, ¿cierto? ¿Sabes por qué lo podía decir él? Porque era una persona que vivía en la presencia de Dios. Ponga usted a decir eso desde el patio y verá que no pasa nada. Queda avergonzado. Usted dice, vive Jehová que no va a llover hasta que yo diga. Y llueve ahí mismo a los 5 minutos empieza a llover. Claro, porque esto lo podía decir él porque estaba guiado por Dios en la misma presencia de Dios. Y no solamente Elías, Eliseo, su sucesor en 2 de Reyes 3:14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te viera. Está diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, después de que Jesucristo se fue y que ellos dejaron de ser esa iglesia escondida y a vivir en la plenitud de Dios, dice la Biblia que pasaban cosas como esta. Hechos 5 versículo 15 dice en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo siguiente, tanto que sacaban los enfermos a las calles y ¿qué? Y los ponían en camas y lechos. ¿Para qué? Para que cuando pasara Pedro, ¿qué pasaba? A lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. ¿Te imaginas eso? O sea, por eso Jesús dijo que cosas mayores harían. Tremendo. Ven para acá, porfa, Esteban. Esteban es de los ejemplos aquí. Pero es que aquí no hay sombra. Hágase el enfermo ahí en el piso, por favor. Pero ahí está. Así, no, así sentadito no está. Mire, ni lo tocaba. Dice la Biblia que pasaba Pedro y solamente ni oraba. Ni oraba. Ni le decía, Padre, sánalo. No. La Biblia dice que pasaba Pedro y la gente le ponía a los enfermos porque ellos sabían que con solo que pasara la sombra, inmediatamente se sanaba la gente. Wow. Bueno, sí, parece sano, mano. Usted pensó que bueno, bueno, es que la sombra. Entonces yo digo, este tiene que ser un hombre que camina en la presencia, que la sombra de él es la sombra de Dios sobre él. ¿Cuántos entienden eso? Que es que no era Pedro, sino Dios encima de él. Y tanto la gloria, tanto vivían en la presencia de Dios, que solamente con acercarse a la gente era impactada. Escúchame, yo sé que esto es como hablarle chino a muchas personas que dicen, pero eso sí se puede. Yo estoy seguro que sí, porque la Biblia lo dice. Dios quiere llevarnos a ese nivel. Por eso es que fíjate que cuando dice la Biblia, tienen entrada al lugar santísimo, nos está invitando a lo más profundo con Dios, pero nosotros somos los que decidimos dónde nos quedamos en el camino. Mire, leo esto para terminar, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba Padre. ¿Sabes qué significa Abba? ¿Qué significa Abba Padre? Papito Dios. Eso significa Abba, papito. Era el término más cercano de un niño que le decía a su papá. Ese término nunca se conoció sino hasta que vino Jesús. Y él fue el que primero empezó a hablar así, Abba, papito. Y eso habla de intimidad. Y dice la Biblia que nosotros ya no somos, que somos hijos y que podemos decirle como papito, Abba Padre. Versículo 7, ya no eres un esclavo. Dile a la persona que está a tu lado, no eres un esclavo, sino que eres ¿qué? Un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Y qué? Dice que no somos esclavos, sino que
hijos. ¿Y cómo se acerca un hijo a su padre? Con confianza. Un hijo tiene cercanía, puede abrazar a su padre, puede tomar lo suyo, puede participar de sus cosas, puede jugar con él, puede tener intimidad, cercanía, abrazarse, acostarse a su pecho. Y es allí al nivel donde Dios nos quiere llevar, a un nivel de más cercanía, de más intimidad con Dios. Dice Hebreos 10, versículo 19, volvamos a leerlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Hay qué? Libertad para entrar. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Dios está aquí en el lugar santísimo y dice, aquí estoy, vengan, el camino está abierto. Ya no es como antes, que ustedes no podían. Antes no podía la gente, era prohibido. Antes unos se quedaban en el patio, otros se quedaban en el lugar santísimo y aquí solo entraba uno. Y una vez al año. Ahora Dios dice, yo quito todas estas barreras y ahorita ustedes tienen libertad para entrar. Pero la cuestión es que la decisión ahora es nuestra, si queremos ir hasta allá. Porque para llegar allá se necesita, acepto el sacrificio, tengo la mesa del pan, ofrezco el incienso, todos los días oración, adoración. Tengo comunión con el Espíritu Santo y voy y entro en la presencia de mi papá. Pero la gente, lo que le da más pereza, ¿sabe dónde se queda la gente? La gente se queda en el altar del incienso. Póngalo usted a orar. La gente no quiere orar. Oración, vengan los cultos de oración los martes. Todas esas sillas están desocupadas. ¿Dónde está la gente? No está. Adoración. Fíjate que mismo en la adoración las sillas se van llenando poco a poco porque la gente llega bien tarde y dice, ay, voy a esperar a llegar a la palabra, ¿cierto? La gente llega tarde, no hay adoración. Entonces fíjate que por eso, no porque sea un privilegio para algunos seleccionados, porque Dios dice, el camino está abierto, vengan. Pero la gente le da pereza. Ay, pastor, vaya y ore por mí. Ore por mí, usted que entra por allá. Sí, ore por mí. Así no funciona, no sirve. No sirve mandar mensajeros. No, usted puede entrar. Dice la Biblia que usted puede entrar. Yo puedo entrar a la presencia de Dios. Dice la Biblia, así que hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Con qué? ¿Sabe cómo nos acercamos hoy en día a los hombres delante de Dios? Con otras motivaciones. Venimos porque necesitamos una ayudita en los negocios. Ahí sí venimos. Y estamos levantando las manos y diciendo, papito Dios, te amo, te adoro. Pero por dentro es, Dios, ayúdame con este negocio, mándame la platica. No es un corazón sincero. Nos acercamos pero porque estamos enfermos y necesitamos una sanidad. Por eso venimos. Señor, te amo, te amo, te amo. Porque tenemos necesidades, por eso venimos. Pero no porque lo amamos. Y Jesucristo, cuando las personas vinieron y le dijeron, maestro, rabí, ¿dónde estábamos? Te estábamos buscando. ¿Cuántos han leído eso en Juan capítulo 6? Le dice, buscando. Ustedes vienen a mí solo porque les di pan. Por eso vienen. Solo porque comieron pan y quedaron llenos. Por eso vienen. Búsquenme no por lo que yo les doy, búsquenme por quien yo soy. Porque ustedes se acercan, pero sus corazones están lejos de mí. Ustedes se acercan con corazones no sinceros.
Dios está aquí y está diciendo vengan, pero vengan porque me aman, porque ustedes anhelarían mi presencia, porque ustedes me quieren a mí, su papá. No porque están viniendo con unas manos a ver qué les voy a dar en las manos. Vienen por las monedas. Vienen buscando las manos de Dios, pero no vienen buscando el rostro de Dios. Y por eso nada pasa en nuestras vidas. Nuestras vidas son secas, estériles. Nos hablan en chino cuando vemos todo lo que dice la Biblia que pasaba antes y ya no pasa. ¿Por qué ya no pasa? Porque no nos acercamos a Dios como Él quiere que nos acerquemos, porque no lo buscamos a Él, porque no nos interesa la mesa del pan, porque no nos interesa el altar del incienso, porque no nos interesa el candelabro, porque ni siquiera nos interesa el arca, porque lo único que queremos es que Dios nos responda y nos dé las bendiciones que necesitamos. Por eso no pasa nada en nuestras vidas. Dios dice, el lugar está abierto, fue quitado el velo. Acérquense a mi lugar santísimo con un corazón sincero. Es lo único que pide Dios, un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purifiquen sus corazones. No vengan a buscarme como gente que no ha hecho nada malo cuando viven en pecado y quieren que yo les responda ya sus bendiciones y caprichos. Purifiquen sus corazones de la mala conciencia y lávense con agua pura, lávense con el agua de la palabra, con el agua que brota de su presencia. Dice la Biblia, acerquémonos con corazón sincero. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe nuestras debilidades. Las debilidades no son una excusa para no acercarse a Dios, porque dice la Biblia que Él conoce y entiende nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, con confianza, como se acerca uno a la casa de su mamá, como se abre la nevera en su casa, ahora sí las puertas allá. Acérquense con confianza al trono de la gracia. Acérquense. Mira el llamado de Dios. Acérquense, acérquense. Es más de venir los domingos a la iglesia. Hay mucho más. Hay mucho más de lo que estás experimentando con Dios. Hay mucho más. Hay mucho más. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pongamos la imagen. La pregunta es, ¿dónde estamos? Si usted se paraba por aquí afuera, no podía ver nada de lo que estaba pasando adentro. Si usted está acá afuera, usted nunca va a entender nada de lo que puede pasar allá adentro. Las cosas de Dios para usted son locuras, dice la Biblia, y no las puede entender porque no se pueden entender naturalmente. Hay que entrar para entenderlas. Si usted está cansado de esa vida de afuera, Jesús es la puerta. Y Él dice, si ustedes entran por mí serán salvos. Porque después de que estemos aquí hay salvación. ¿Entendemos, iglesia? Ahí hay salvación. Yo sé que usted se va a ir al cielo simplemente porque usted recibió a Jesús. Lo recibió en su corazón y ha recibido su sacrificio y su perdón y la sangre. Pero no se contente porque hay mucho más. Se va a perder muchas cosas aquí en la tierra, porque hay mucho más que estar aquí y que decir soy cristiano y vengo los domingos a la iglesia. Lávese en la sangre de Jesús y entre, porque hay más en la oración, cosas que ojo no vio. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca las vas a conocer aquí, ni aquí. Tienes que meterte allá para conocer cosas grandes, ocultas, revelación, dirección, guía de Dios para tu vida, propósitos que Él tiene contigo, planes que te van a ser revelados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está allá adentro
Y dice la Biblia que Él conoce todo lo que hay en el corazón de Dios y lo revela a nuestro corazón. Pero hay que ir allá. De allá afuera no te van a gritar lo que va a pasar contigo. Hay que entrar y adorar a Dios y meterse en la adoración y adorarle por lo que Él es, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Porque yo le puedo decir: Señor, te amo, te adoro, te bendigo, tú eres mi Padre, yo anhelo estar contigo. Y Él sigue esperando allí en el lugar santísimo, donde las cosas increíbles van a suceder, donde lo sobrenatural va a ser lo más natural para ti. Está allá adentro. Para mí, yo también necesito entrar ahí. Necesitamos. Es un desafío que Dios nos hace. Y Dios dice: solamente quiero que entres con un corazón sincero. Entra confiadamente a mi lugar santísimo, porque hay libertad. Y si tú quieres estar lejos es porque quieres. Porque mi entrada está abierta, mi puerta está abierta. Y tú puedes venir, tú puedes venir, tú puedes venir, tú puedes venir. Mira, hay un momento en la oración. Yo sé que la oración, yo entiendo a la gente porque no es fácil. Pero hay un momento en la oración donde uno sabe que es difícil, la carne le da sueño, se endurece, pero es porque es esta misma carne. Pero hay un momento cuando tú entras en la oración donde ya es un gozo, donde ya es un deleite, donde tú ya empiezas a sentir cosas gloriosas de parte de Dios. Pero hay que entrar, hay que echarle incienso a eso. Hay que echarle incienso hasta que Dios vuela. Y tú entres y empieces a disfrutar de la intimidad del abrazo del Padre. Amén. Es posible. Esto no es para algunos iluminados, algunos apóstoles, megapóstoles. No, esto es para el que quiere, porque el camino está abierto. Y Dios dice: entra. Hay mucho más de lo que has visto. No has experimentado nada, hay mucho más. Es un mar. Es un río profundo, donde dice la Biblia que el profeta entró solamente hasta los tobillos, pero que siguió caminando y había más, hasta las rodillas. El que está en los tobillos piensa que eso es lo único que hay, no hay más. Si tú te metes más, te vas a dar cuenta que el agua sigue subiendo. Y después subió hasta los lomos. Y después dijo: era un río donde yo tenía que nadar. El río del Espíritu, el río de la gloria, el río de la presencia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Aleluya, Dios. Levanta tus manos. El desafío en esta mañana es: si tú estás fuera, hoy entra. Jesucristo dice: yo soy la puerta. Yo morí por tus pecados, entra. Si tú estás afuera de Dios, lejos, te sientes alejado de Dios, aunque estés aquí en esta iglesia o escuchándonos a través de esta predicación en internet, si tú estás afuera, dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que yo necesito entrar. Yo quiero entrar. Señor, reconozco que tú moriste en la cruz, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. Y hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador. Hoy lavo mis vestiduras en el lavacro, en el bronce de tu sangre. Señor, me lavo, me limpio en la fuente de bronce. Y hoy, Señor, yo quiero entrar y avanzar hacia el lugar santísimo. Si tú eres un cristiano, ya has hecho esta oración y eres un cristiano de domingo, un creyente que ya le has entregado tu corazón a Jesús, el desafío para ti hoy y para mí es: Dios dice: entra. Quiero que me busques, quiero que busques mi palabra todos los días. Empieza a leer la Biblia.
todos los días. Empieza a orar, a separar un tiempo diario a la oración, intercesión y adoración. Empieza a sacar, a respetar ese tiempo para Dios. Empieza a buscar la palabra, llenarte de la palabra. Empieza a buscar la amistad del Espíritu Santo, a decirle: Espíritu Santo, yo quiero que me bautices. Espíritu Santo, yo quiero tu fuego. Yo quiero llenarme de ti.